Los Evangelios pueden ser el libro más leído, recitado, interpretado y, sin embargo, menos comprendido de toda la historia de la humanidad. Su significado es, en esencia, esotérico y, por lo tanto, funciona como un símbolo. Al tratarse de un texto sagrado, tiene diferentes significados y, por lo tanto, diferentes niveles de interpretación. El pasaje que nos ocupa en este día tan especial para todos los cristianos es el llamado por la Iglesia Católica la adoración de los magos, un pasaje paradigmático de esoterismo cristiano, cuyo significado puede ser desde astrológico hasta alquímico. Sabido es entre hermetistas el significado de la estrella como parte de la operación química. Los tres reyes con sus ofrendas y el color de su piel como las tres fases del proceso alquímico. La mula y el buey como el calor necesario en la elaboración, la época del año, primavera, o la influencia astral, Tauro. Este sentido hermético o alquímico no se perdió con el tiempo, sino que continuó en paralelo al sentido literal y popular del pasaje. En la puerta del nacimiento de la Catedral de Sevilla encontramos, por ejemplo, al niño sobre una cuna que no es de paja, sino de fuego, representando al crisol de los alquimistas bajo las influencias astrales y acompañado de un extraño personaje que ha hecho volar la imaginación de los historiadores del arte, pero que cualquier amante del arte de Hermes reconocerá enseguida como la propia alquimia. Pero los distintos significados de un símbolo sagrado no se descartan unos a otros, sino que se complementan. Esto es así por la ley de correspondencia que rige todo lo manifestado y lo no manifestado y que desciende desde el creador hasta lo creado. Por lo tanto, el significado literal de un símbolo tiene realidad propia como manifestación de la cualidad superior que representa dicho símbolo. Así, por ejemplo, Heracles sería símbolo astrológico, divino o alquímico para los griegos, lo cual no significa que no existiese un Heracles que en algún momento del pasado, tal vez en otra edad de la humanidad, realizara aquellas proezas. En este vídeo vamos a ver el pasaje de la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús desde un punto de vista literal, es decir, suponiendo que los hechos sucedieron tal y como se presentan en el texto sagrado. La información que falte habrá que complementarla con la imaginación, pero trataremos que la imaginación vuele bajo, lo más pegada a la realidad que se pueda. En el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo se dice: después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Nótese que el propio texto nos está aclarando ya que ni eran reyes ni eran tres, solo y exclusivamente dice que eran magos. Pero lo más interesante es que también se dice que el niño ya había nacido, pero no especifica hacía cuánto, y que los magos venían de Oriente, pero no especifica de qué parte de Oriente. En estas dos observaciones literales del texto estará basada nuestra interpretación. Es habitual suponer que los magos venían de la zona de la antigua Babilonia, al oriente de Jerusalén, pero si seguimos leyendo veremos que al oír esto el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a todos los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. ¿Qué clase de magos
pudieron causar tal revuelo? ¿Qué clase de personajes hicieron que el gran Herodes reuniera a todos los escribas y sacerdotes? Por aquella época, unos simples magos de la zona de Babilonia habrían pasado desapercibidos en Jerusalén, pues Jerusalén era una gran ciudad, un crisol de culturas con todo tipo de predicadores, sectas, adoradores y falsantes. La ciudad del antiguo territorio de Babilonia era bien conocida para Jerusalén, y Jerusalén era bien conocida para aquellas ciudades. Si los magos hubieran venido de alguna de aquellas ciudades, el texto habría especificado cuál de ellas, y sin embargo, el texto dice que aquellos magos, aquellos personajes extraños y extranjeros capaces de inquietar a toda Jerusalén y al propio Herodes, venían simplemente de Oriente. ¿De qué Oriente? Tal vez el propio texto lo deja un poco más claro si lo leemos atentamente, porque el pasaje dice que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, mandándolos luego a Belén a que localizaran al niño con la excusa de adorarlo él también. Aun sabiendo las intenciones macabras del rey, los magos encuentran al niño, lo adoran y todos, magos y familia, huyen. Y aquí lo interesante es la reacción de Herodes, que, al ver que los magos le habían engañado, se irritó mucho y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y toda su comarca de 2 años para abajo. Ojo al dato, con arreglo al tiempo que cuidadosamente habían averiguado de los magos. Es decir, que cuando Herodes preguntó a los magos cuándo había aparecido la estrella, lo que realmente quería saber era cuándo había nacido el niño, o sea, qué edad tenía. Así que al matar a todos los niños de menos de 2 años, podemos deducir que el viaje de los magos duró menos de 2 años, o lo que es lo mismo, más de 1. Ahora bien, por aquella época, un viaje de más de 1 año desde algún punto indefinido de Oriente solo pudo haber partido desde un punto, la India. Por entonces, aún no se había establecido la llamada Ruta de la Seda, pero debía existir un camino angosto y milenario que unía Oriente y Occidente. Este camino transcurría por el sur de Mongolia o por el norte de los Himalayas, y atravesar el Himalaya solo se puede hacer como aún se hace hoy en día, a pie. No queda claro en las tradiciones y no se explica en el texto cómo llegaron los magos a Jerusalén, pero un viaje a pie desde el norte de la India justificaría el viaje de más de 1 año que sugiere el texto. Los magos debieron atravesar a pie el Himalaya buscando la ruta del norte, en una travesía que duraría meses, luego recorrer miles de kilómetros hacia el oeste y luego dirigirse hacia el sur buscando Jerusalén. Podemos imaginarlos soportando los duros inviernos montañosos en sus tiendas de pieles, colocando sus banderas de oración para que los malos espíritus no boicotearan tan sagrada empresa. Por aquellos tiempos, Tíbet, Bután y Nepal formaban parte de la India. Se practicaba allí la religión del Bön, una suerte de magia chamánica que con la llegada del budismo se convertiría luego en lamaísmo o budismo tibetano. No sé si los magos que llegaron a Jerusalén venían desde estas tierras tan lejanas, pero si así fuese, se pondría a entender mucho más claramente el texto sagrado, porque entonces sí habrían causado un gran revuelo en la ciudad y quedaría justificado que el autor del Evangelio no pudiera definir el lugar exacto del que provenían, dejando escrito simplemente de Oriente. Herodes habría tenido que mandar a llamar a todos los escribas del reino para salvar los problemas de comunicación
con aquellos extranjeros nunca antes vistos, y las extrañas vestimentas, abalorios y actitudes les habría ganado rápidamente el calificativo de magos. La propia actitud de los magos en el texto es la propia de los monjes tibetanos o lamaístas, incluso de hoy en día. Se han escrito libros e incluso se han hecho películas sobre las capacidades meditativas de estos monjes de presagiar nacimientos y reencarnaciones. Han aparecido en los sitios más recónditos del mundo buscando reencarnaciones de antiguos maestros suyos. ¿Qué nos hace dudar entonces de que hace 2000 años no fuera igual? La propia actitud de los magos en el texto es la propia de estos monjes. Son astrólogos y es una estrella la que los guía hasta el lugar exacto. Interpretan los sueños y es a través de un sueño que saben que no tienen que informar a Herodes, incluso en lo referente a las ofrendas, pues el uso de incienso es milenario en la India. El oro sigue usándose como ofrenda y la mirra, si bien no la portaban, tuvieron mucho tiempo para adquirirla en el camino que hemos descrito. Parece incluso existir leyendas que hablan de un viaje de Jesús a la India, tal vez, quién sabe, para reencontrarse con aquellos sabios que un día vinieron desde tan lejos a recordarle quién era realmente. En definitiva, dice el texto que fue un ángel del Señor el que avisó a José de las intenciones de Herodes de matar al niño. Tal vez fuera el mismo ángel que avisara en sueño a los magos de no volver a informar a Herodes, aunque parece más lógico pensar que después de la entrevista con Herodes fueron los propios magos los que advirtieran al padre del peligro que corría el niño. Sea como fuere, y dejando ya a un lado su procedencia, lo cierto es que, según el sentido literal del texto, si los magos hubieran vuelto a Herodes para decirle dónde estaba el niño, si no lo hubieran desobedecido arriesgando sus propias vidas, en definitiva, si no hubieran tenido el valor y la sabiduría para rebelarse contra el poder establecido cuando éste es injusto, Jesús hubiera corrido la misma suerte que el resto de santos inocentes. Felices Reyes Magos.